permanecer con ustedes, así que cualquier cosa que necesiten, o Guillermo también, como saben, está siempre acá, así que comuníquense por el chat. Bueno, hoy tenemos la gran alegría y también el enorme gusto de contar con Mercedes Piscitello. Mercedes, bueno, trabajamos juntas desde hace mucho tiempo, primero en la universidad y después en el Congreso, en un muy sintético, porque Mercedes ha hecho muchas cosas más, pero les digo que es abogada, que ama el derecho constitucional por encima de todo y luego el derecho parlamentario, vino de la manito del derecho constitucional. En este momento trabaja en la Cámara de Diputados, así que primero tuvieron a alguien que trabaja en el Senado y ahora Mercedes trabaja en la Cámara de Diputados, y se desempeña actualmente como directora general parlamentaria, que ya les va a contar todo lo que eso implica en algún momento de sus charlas. Como les dije, es docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la UBA, es docente de Derecho Parlamentario en la carrera de especialización de normas jurídicas de la Escuela de Posgrado de la UBA, en la Diplomatura Universitaria en Gestión Legislativa de la Universidad de Tucumán y el Instituto de Capacitación Legislativa de la Cámara de Diputados y en la Diplomatura de la Universidad Austral. Tucumán, Córdoba, la Universidad Austral y la UBA son los que en este momento están trabajando temas parlamentarios, y el Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, que preside Mercedes, creo que está ahora en el Colegio Público de Abogados, así que bueno, por ahí lo dejo que les cuente ella. Bueno, los dejo en las mejores manos, que los podemos dejar para este tema del procedimiento parlamentario, y yo me mantengo al costado. Mercedes, todo tuyo. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer estar en este curso de formación de dirigentes. Me parece un ámbito súper rico para poder conversar estos temas, y la formación en derecho parlamentario es parte de lo que seguramente ustedes podrán aprovechar y, por supuesto, aportar también en esta conversación. Bueno, como dijo Alejandra, para mí también es un orgullo que ella me siga convocando para charlar de lo que nos gusta, de lo que sabemos. Yo ingresé a la Cámara de Diputados en el 2008 y cumplí distintos roles. Me parece que eso también es algo que quería compartir con ustedes para que vean todos los espacios y todo el recorrido y toda la posibilidad que uno puede tener cuando le gusta el tema parlamentario, los roles o los lugares que uno va transcurriendo, aprende en cada uno de ellos. Yo ingresé, como bien dijo Alejandra, vine de la facultad, teníamos con Alejandra un profesor en común, un amigo, el doctor Fermín Ubertone, así que Fermín me recomendó. Había una legisladora, una diputada nacional que necesitaba una asesora, y ahí estuve yo para decir vamos para adelante. Y bueno, y siempre, como dice Alejandra, el derecho constitucional es lo que desarrollé en el plano docente, y después poder trabajar, aportar y vivir un poco uno de los poderes del Estado por dentro fue lo que claramente me atrapó en el derecho parlamentario. Fui asesora de una diputada nacional y tuve a la mejor jefa de despacho que se podía tener, con quien aprendí muchísimo de asesoramiento parlamentario, la doctora Alejandra Esbetas, que creo hoy, y lo sigo diciendo siempre, no porque ella esté presente, ella tiene muchos textos que entiendo, Ale, que han compartido material, pero los textos que Alejandra tiene sobre el rol de un asesor parlamentario en este país es quien se ha dedicado a describirlo de la mejor manera, la anticipación, la investigación, la averiguación. Siempre me acuerdo cuando decía también éramos saber a dónde, qué puerta golpear y a dónde ir a buscar esa información que es tan variada para tratar los temas que se tratan en el Congreso Nacional. Así que un placer para mí. Después fui asesora de bloque, después fui secretaria parlamentaria del bloque PRO durante 9 años, acompañando la gestión de la diputada Silvia Los Penato, como ella secretaria parlamentaria de bloque y yo como trabajadora legislativa acompañando su gestión. Y desde hace un año tuve la posibilidad, fui convocada
por la presidencia actual de la Cámara para acompañar la gestión del secretario parlamentario de la Cámara, que es el doctor Adrián Pagán. En este rol mío tengo abajo de mi responsabilidad las 9 direcciones de gestión parlamentaria de la Cámara. Así que desde donde comienzan los proyectos que presentan los diputados, que es de lo que vamos a conversar también un poco hoy, hasta la comunicación, ¿no?, de los proyectos que se aprueben y su posterior archivo. Así que las 9 direcciones de gestión hacen toda la trazabilidad de los proyectos en la Cámara de Diputados. Ingreso, tratamiento en comisiones, recinto y sus comunicaciones y su posterior archivo. Así que un placer también poder haber tenido esta posibilidad de estar del otro lado, como a veces decimos, gestionando en la Cámara, que es un placer. Así que desde ese lugar voy a conversar con ustedes el tema que empezamos hoy, que es procedimiento parlamentario. Me parecía adecuado y sobre todo porque probablemente entre todos ustedes haya diversidad de aproximación al derecho constitucional, hacer un breve repaso de el... Ahí dicen, yo soy de Neuquén, yo justo vi ahí, digo, yo soy de Zapala, así que soy neuquina. Viví muchos años en Mendoza también, así que tengo mucho de federalismo en mi familia y me encanta también esta posibilidad de compartir con distintos dirigentes y esta formación de dirigentes que es tan federal. Así que justo leí Neuquén y dije, bueno, hay otra neuquina en la sala. Les voy a compartir un PowerPoint que por supuesto es una guía de trabajo, pero no necesariamente la seguiremos porque nos ordena, pero cualquier otro tema vamos a hacer 2 segmentos de preguntas para ver que los temas que traemos para conversar con ustedes sean, si hay alguna duda, algún aporte. Es bastante ambicioso lo que queremos charlar hoy, igual creo que tenemos tiempo, sino como tenemos 3 clases, 3 reuniones, vamos a abordar el resto de los temas del procedimiento legislativo, ¿sí? Hoy haremos un breve repaso sobre las etapas de la discusión y sanción y promulgación de la ley. Después vamos a ver un poco el rol del asesor en la intervención del proceso legislativo. Es muy cortito lo que quiero ver, sé que ya también han visto en otras charlas, seguramente abordado y más con Alejandra estos temas, pero me parecía importante visualizar qué es el aporte que el asesor hace en el proceso y todas las veces que interviene también en el proceso de sanción de la ley, que es lo que vamos a arrancar hoy. Tipos de proyectos. Yo me voy a basar por ahí porque mi conocimiento ahí, justo Alejandra dijo, hubo alguien de Senado. El procedimiento es muy similar, pero allí donde haya algunas diferencias las vamos a marcar, si no me voy a ir parando y basando más en el reglamento de la Cámara de Diputados. De redacción, fundamentación, voy a hablar poco porque sé que van a tener redacción, van a tener técnica legislativa, esos aspectos se ven mucho más en técnica legislativa. Yo voy a hacer hincapié en 2 o 3 diapositivas que tengan que ver con la fundamentación, porque me parece importante y hago hincapié sobre todo en esta escuela de formación que cómo ayuda al impulso de los proyectos, que la fundamentación de ellos sea rica, variada y que tenga una estructura. Ahí nos vamos a basar en un texto también de Pérez Bourbon, que si lo van a tener como docente, seguro lo va a ampliar mucho mejor y más adelante. Voy a conversar algo de presentación de particulares, porque es otra forma de presentar anteproyectos o proyectos. Y vamos a hablar de giro, retiro de proyectos y caducidad. Así que, como verán, vamos a abordar en esta primera clase, en esta primera charla, varios de estos temas. Así que desde este lugar que uno está hablando, que es de ser asesor o cumplir distintos roles acompañando a los legisladores en el proceso de sanción de la ley, valorizo y revalorizo el rol que tienen los asesores, que como dice Alejandra, claramente son analistas de información,
porque para presentar un proyecto de ley que le encargue el legislador o la legisladora, uno se convierte, ¿no?, en ese investigador, analista, quien busca información, y para eso tiene que generarse ese puente entre la actividad legislativa y los centros de conocimiento que enriquezcan, ¿sí?, la agenda legislativa de un diputado, de una diputada. Así que sin duda uno accede a ese conocimiento experto, ¿no?, ese vínculo que debe haber realmente entre los cuerpos legislativos y los centros que producen conocimiento experto. Depende del tipo de proyecto que uno se ponga a investigar y que tenga el encargo de redactar. Accede a ese conocimiento experto para aplicarlo en la redacción de proyectos legislativos, ¿sí? Es decir, que tiene que conocer primero cuál es la decisión política que se quiere regular, cuál es esa decisión política, para después acceder al conocimiento experto y traducir y escribir y volcar en la redacción de un proyecto legislativo esa propuesta, ¿sí?, para ponerlo a consideración de su debate y fundamentación en el Pleno. El Pleno está referido a lo que sería el recinto, ¿sí?, a cuando está una de las cámaras en sesión, y a eso le llamamos Pleno, ¿sí? Así que un poco para ir viendo esas definiciones. Por lo tanto, el rol del asesor tiene intervención y asesora en varias de las etapas, que justo estas etapas son las que van a dividir nuestras clases, ¿sí?, nuestras charlas, la elaboración de los proyectos, el debate en comisión, que va a ser motivo de nuestra conversación en la próxima reunión, y cómo asiste, acompaña también en el debate en la sesión. Así que fíjense que un asesor parlamentario, por supuesto, un legislador en un cuerpo legislativo, va a participar con su propuesta en todo este recorrido del procedimiento, y como bien señala Alejandra en su texto, hay una constante tensión entre la política y la técnica, ¿no? Entonces también el asesor debe conocer cuál es su lugar, cuál es su lugar, digo, en el sentido de investigador, el que le acerca las propuestas al legislador, el que va a tomar la decisión final en el texto que va a firmar y presentar, o en su caso acompañar en un dictamen o votar en el recinto, va a ser el legislador, ¿no? Pero el asesor tiene que mantenerse en su rol, tratando de acercar su mejor visión para el legislador, sabiendo que en definitiva la decisión no le corresponde, sino que le va a corresponder a la política y al diputado que esté en tal momento tomar las decisiones adecuadas respecto a ello. Así que el asesor hace y brinda su mejor versión, y es la política o el legislador el que toma esa decisión final. Así que eso me parece siempre recordarlo, y siempre está bueno en las escuelas de formación ratificarlo. Para la elaboración de los proyectos, ¿sí?, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, y como me gusta señalarlo acá, hay distintas etapas también en las que uno se sitúa para elaborar un proyecto, ¿no? Es escuchar qué es lo que vuelvo a lo mismo, ¿no?, en el rol que le toque a cada uno. Yo estoy hablando acá del asesor, pero por supuesto que podemos estar tranquilamente acá conversando en esta sala con un legislador, con lo cual eso le va a caber en primera persona. Es decir, cuál es la propuesta, cuál es la decisión política que ese legislador quiere plasmar y quiere impulsar. A partir de esa conversación que se da entre el legislador y el asesor, después el asesor comienza una investigación interna, ¿no? Siempre hay una conversación interna en el despacho del legislador con su jefe de despacho o sus varios asesores que tengan el tema. También se pueden consultar asesores externos, es decir, que también el conocimiento los temas son tan variados que uno puede tener expertise
en algún aspecto, pero en otro va a tener que recurrir a ese asesor externo, ¿no? Que puede ser una institución, un organismo especializado o directamente un profesional a quien voy a recurrir para que me brinde las pormenores del fondo del asunto, como decimos, ¿no? Del derecho y de todas las implicancias que esa propuesta legislativa que quiere traducir en un proyecto el legislador se pueda plasmar. Así que para eso también depende el cuerpo legislativo que uno integre. Va a haber también dentro y fuera del Congreso organismos públicos que estén dispuestos también y que tengan como objetivo brindar esa información. Acá en el Congreso de la Nación tenemos varias oficinas técnicas que brindan apoyo al asesor y al diputado para acompañar este proceso de investigación. Tenemos a la Dirección de Información Parlamentaria, que ya tiene más de 100 años en la Cámara de Diputados, brindando información sobre antecedentes legislativos, debates, también aportan sobre doctrina, también aportan sobre derecho comparado, ¿sí? Hacen análisis comparativos también. Está la Biblioteca del Congreso, que tiene una oficina de referencia legislativa. En términos presupuestarios, desde el año 2016-2017 está la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, que también hace análisis de impacto presupuestario de los proyectos. No, por ley, su competencia es del presupuesto nacional y también trabaja a pedido de los presidentes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras. Pero también dentro de los buenos oficios que llevan adelante en la oficina de presupuesto, en la medida de sus posibilidades, cuando algún legislador no es una obligación, pero sí lo hacen cuando tienen disponibilidad técnica para hacerlo, ayudan a los legisladores a que hagan el propio impacto presupuestario de sus proyectos, ayudan a los asesores a aprender y si no, muchas veces cuando el tema es complejo, ellos también se toman el trabajo de hacerles el informe técnico respectivo. También hay veces que el legislador puede pedir informes previo a legislar, ¿no? Porque parte de las prerrogativas que tienen los cuerpos legislativos es pedir informes al Ejecutivo. Entonces puede ser que primero haya un pedido de informes a un área de gestión del Poder Ejecutivo y con esa respuesta el diputado analiza si hay que corregir, hay que modificar o hay ciertas lagunas en el sistema normativo y presenta un proyecto para suplir esa laguna legislativa en el tema que se trate. Así que, como verán ahí, hay mucho trabajo para realizar, pero algo que también me gusta compartir porque creo que algo que también aprendí mucho con la legisladora que fue mi primera jefa acá en el Congreso, tiene que ver con la búsqueda, ¿sí?, de los consensos y el impulso de los proyectos. Para poder llegar a que un proyecto se convierta en ley hay que juntar voluntades, ¿sí? Y para juntar voluntades uno también puede empezar a juntar esas voluntades desde el proceso de elaboración de un proyecto, ¿no? Es decir, que también uno puede en el proceso de elaboración del proyecto ya contar con la colaboración, es decir, que el diputado abre su propuesta antes de presentarla al Congreso, a la Cámara que corresponda, a la mesa de entrada, puede juntar voluntades, opiniones y modificar inclusive aquello que le parezca que es un aporte significativo de otro legislador, así que también hay una búsqueda de consenso dentro del bloque, con otros bloques. Si mi proyecto va a ir a la Comisión de Salud, probablemente me fije qué legisladores integran la Comisión de Salud para ver si le acompaño mi proyecto y le digo si quiere acompañarlo con su firma, si quiere acompañar mi proyecto, si tiene algún aporte que hacer antes de que lo presente, y esto hace entonces que su voluntad y su compromiso con el impulso del proyecto sea, ¿no?, mucho más fuerte. Así que el impulso de los proyectos y la búsqueda de colaboración, de acompañamiento. Hay también algo, acá dice personal de carrera de Congreso. Obviamente hay personas con mucha experiencia dentro de la Cámara, hay veces que son
parte de los bloques políticos y hay otras veces que son el director de comisiones, el director, ¿sí?, de alguna de las comisiones con experiencia, y entonces muchas veces ese consejo, esa idea que uno tenga para impulsar su proyecto también es bienvenida y va a ayudar a lo que nosotros queremos, que es nuestro objetivo, que es que ese proyecto se sancione, ¿no?, definitivamente. Así que bueno, acá con la ciudadanía lo pasé, pero obviamente hay despachos que son mucho más abiertos a la recepción de la demanda ciudadana y esto hace que el legislador tenga las puertas abiertas para recibir organizaciones civiles o personas que tienen la lucha de ciertas causas, y también en ese intercambio con la ciudadanía puede enriquecerse el proyecto inclusive antes de presentarse. Así que no, no hay que, no hay que dejar de lado ninguna de estas herramientas para pensar que la propuesta que un legislador de 257 que hay en esta Cámara o un senador y tiene que llegar a un número, sí, importante para aprobar cada una de sus iniciativas. En el Senado hay 72 integrantes, entonces comenzar esta charla pensando en que estamos en cuerpos colectivos y que nuestro trabajo es individual en algún aspecto de investigación, de formación del proyecto, pero después para que eso llegue a un buen puerto vamos a tener que ir juntando voluntades. Entonces no dejar de lado todas esas consejos para los asesores, porque muchas veces uno se lleva gratas sorpresas pensando en que impulsar el proyecto desde el momento en que ya está la decisión de presentar el proyecto va a ser más exitoso para lograr consensos a futuro, que es lo que vamos a conversar en la clase que viene, cuando hablemos de comisiones y veamos entonces cuántas voluntades se necesitan para que ese proyecto pueda ser dictaminado y que avance. Así que no quería dejar de dar estas como palabras iniciales para que vean la importancia que un asesor legislativo tiene dentro de los cuerpos legislativos, y cuando se lo hace con esta profesionalidad de saber cuál es el rol y qué es lo que puede, con qué herramientas puede contar, sin dudas la producción de los proyectos y su aprobación como leyes van a ser virtuosas, ¿no? Es decir, que va a ser un aporte a las sociedades de ese lugar. Planteé para la clase de hoy hacer un breve repaso del proceso de formación y sanción de las leyes, porque si bien nosotros vamos a hablar de el procedimiento parlamentario más minucioso, más reglamentario, no tenemos que olvidar que nuestra Constitución Nacional sienta las bases primarias del proceso legislativo. Nosotros tenemos en la Constitución Nacional, en el capítulo, en el título del Poder Legislativo, tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a lo procesal parlamentario, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar de las fuentes del derecho procesal parlamentario, tenemos que mencionar a la Constitución Nacional como la principal y primaria fuente donde tengo redactado por el constituyente los pasos que debe seguir un un proyecto de ley para convertirse en ley. Entonces, hacer este repaso me parecía adecuado antes de entrar a ver el proceso al interior de cada una de las cámaras. En primer lugar, como dicen todos los constitucionalistas, el proceso de formación de las leyes es un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque participan más de un poder del Estado, ¿sí? Es decir, que la decisión final de sancionar una ley o no, en ese proceso participan dos poderes del Estado, ¿sí? El poder legislativo y el poder ejecutivo. El artículo 99, inciso 3, arranca diciendo el Poder Ejecutivo participa del proceso de sanción de las leyes en los términos que lo establece la Constitución. Es decir, cada uno de los poderes tiene un tiempo y un lugar en las etapas que acá tomamos a Vidar Campos como un constitucionalista clásico, pero claramente el resto
de los constitucionalistas también dividen al proceso de sanción en 3 etapas. En estas etapas, cada uno de los 2 poderes participa según las atribuciones constitucionales dadas, sin tener injerencia del otro poder, porque acá lo que hay es una comunicación que va a habilitar después la participación del otro poder. Así que estas etapas del proceso de sanción de la ley las dividimos en 3, aceptamos, digamos, esta división didáctica y pedagógica para poder abordarlo, la introductoria o de iniciativa, es decir, quién puede presentar proyectos de ley, la constitutiva o de aprobación, que es el debate que se da al interior de cada una de las cámaras, eh, para aprobar, para dar sanción a un proyecto que después continuará su trámite en la otra Cámara, porque nosotros tenemos un Congreso bicameral, así que el Congreso de la Nación, como dice el artículo 44 de la Constitución, el Poder Legislativo está compuesto, ¿no?, de una Cámara de Senadores con representantes de las provincias y una Cámara de Diputados de la Nación. Así que tiene que recorrer y pasar por ambas cámaras un proyecto de ley para poder recién ahí ser comunicado al Poder Ejecutivo, quien tiene a su cargo la etapa de eficacia o promulgación de las leyes que hoy vamos a repasar. Si nosotros vamos a quién puede presentar proyectos de ley, voy a tener que ir y leer el artículo 77 de la Constitución y el artículo 39, que con la reforma de 1994 incorpora una forma semidirecta de democracia, que es la iniciativa popular, ¿sí? Pero históricamente en la Constitución de 1853 nosotros tenemos a los diputados, a los senadores, que pueden presentar proyectos en sus cámaras. El artículo 77 dice proyectos presentados por sus miembros, refiriéndose a las cámaras, con el agregado del 94, el pueblo a través de iniciativa popular, según lo establece el artículo 39. La iniciativa popular tiene una ley reglamentaria, no solo el artículo. Yo no lo amplié mucho más porque no nos iba a dar el tiempo en esta hora y media aproximadamente que tenemos de conversación, pero sí recordarles que el artículo 39, que incorpora como un derecho político a la iniciativa popular, tiene requisitos para la presentación de esas iniciativas. No es un grupo cualquiera de ciudadanos, ¿sí? El artículo 39 establece que pueden presentar proyectos de ley, siempre constitución en mano, para estas clases o reglamento en mano. También viene bien para ir repasando algunos detalles. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, y el Congreso le debe dar expreso tratamiento, ¿sí? Es decir, que este es el único caso en el que el Congreso de la Nación tiene obligación de tratar un proyecto. Esperen que, como todos hoy actualmente siempre trabajamos con el WhatsApp web, denme un segundo para que yo cierre. Ahí estamos, así que no nos molesta el... Ahí volvimos. El pip de algún mensaje. Disculpen. Entonces, el Congreso de la Nación es un cuerpo colegiado, plural y esencialmente político. Por lo tanto, después cuando pasemos a ver tratamiento de proyectos, vamos a ver que el Congreso se aboca a los proyectos que hay interés o voluntad mayoritaria de su tratamiento. Por lo tanto, no funciona como un organismo administrativo que trata expediente 1, expediente 2, expediente 3, según el número de mesas entrada, y obligatoriamente los trata. No funciona así el Congreso de la Nación, pero sí la única obligatoriedad que tiene es la de tratar las iniciativas populares presentadas por los ciudadanos dentro del plazo de los 12 meses de su iniciación. Y deja el artículo 39 a una ley reglamentaria que debe ser aprobada con mayoría calificada, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, para que reglamente los pormenores de el trámite y los requisitos de la iniciativa.
Yo lo que voy a resaltar acá, para que tengamos una idea del volumen de acompañamiento que tiene que tener una iniciativa para poder ser presentada por este instituto, el artículo 39 dice que la ley reglamentaria no puede exigir más del 3% del padrón electoral y la ley 24.747 exige el 1,5%. Es decir, que hay que tener en cuenta para saber cuántas voluntades, cuántas firmas se necesitan para acompañar una iniciativa popular, es el 1,5 del padrón electoral que rija para los diputados nacionales, ¿sí? Entonces, si uno piensa en un padrón de 27 millones aproximadamente, 28 millones, necesita, sí, un poco más de 500.000 firmas de ciudadanos. Cuando dice ciudadanos y padrón electoral, está claro que está puesto como un derecho político, ¿no? Los extranjeros, los que no estén en el padrón no van a poder acompañar una iniciativa popular. Nosotros desde el año 94 hasta la fecha, es decir, más de 30 años de la reforma constitucional que incorpora este instituto, no tenemos en el Congreso Nacional ningún proyecto de ley que haya sido aprobado por el Congreso. En todos estos 30 años ha habido 5 iniciativas populares presentadas y algunas fueron rechazadas por no cumplir con todos los requisitos que establece la ley reglamentaria y otras directamente ni siquiera fueron tratadas, ¿sí? En el 2011, en el 2013 se presentaron algunas y el Congreso no está cumpliendo con esa obligación constitucional de tratarlas. El proceso incluye 2 etapas de las iniciativas populares. Una de admisibilidad, que está en cabeza de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y otra de tratamiento del proyecto, del fondo del asunto, una vez que la iniciativa ha sido aprobada en cuanto a los términos de admisibilidad. Pero más allá de comentarles esto, digamos, si quieren, hay trabajos específicos sobre esto. La ley hoy quedó bastante añeja, exige firma y no dice, no estipula el control de firmas como debe ser, ni establece firma hológrafa, por lo tanto, ha quedado vieja para el chequeo de esas firmas. En Brasil, hace pocos años, se modificó la ley de iniciativa y se estableció la firma digital y eso aceleró muchísimo, ¿sí? El proceso hay muchas más iniciativas presentadas y se han aprobado inclusive por el Congreso de Brasil, porque si uno mejora el procedimiento y los requisitos para que el pueblo pueda expresar, poner en agenda un proyecto de ley, si los requisitos son más viables, tenemos mayor cantidad. Nuestra ley es muy reglamentarista, ha quedado bastante vieja en el tiempo, su reglamentación es del año 97 la ley, así que hay muchos proyectos para reformarlo, pero no han prosperado. Por lo tanto, las leyes que nosotros vemos que salen del Congreso de la Nación son provenientes de legisladores o del Poder Ejecutivo. Esta opción, la verdad, necesitaría una revisión para hacerla más viable y más atractiva para la ciudadanía. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto a esta etapa introductoria o de inicio es por qué Cámara sí deben empezar los proyectos. En la regla general establecida en el artículo 77, que voy a volver porque yo solo leí una partecita que era de quienes podían presentarla, pero el artículo 77 establece que las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, ¿no? Acá, por técnica legislativa, tengo que llegar a la segunda coma que dice, salvo las excepciones que establece esta Constitución, porque hay algunos casos en que la Constitución determina de antemano por qué Cámara deben iniciarse. Entonces, Mercedes, si me permitís, hay una pregunta sobre iniciativa sí, en el chat. Alguien preguntó, ahora lo voy a mirar de nuevo, espera que hice lío. Alguna vez, dice Darío, si alguna vez fue aprobada al menos una iniciativa popular, creo que ¿cómo se llama? ¿Estaste? Sí.
Y después Daniel dice, ¿esa reglamentación puede ser extendida a los consejos deliberantes o se tiene que establecer en cada ciudad o localidad? Muy bien. Para trasladar estos conceptos al derecho local, primero tengo que ver si estoy hablando del derecho provincial, tengo que leer la constitución de la provincia a la que se refiere. Casi todas diría yo, tienen este derecho reconocido. Es mucho más viable también en pequeñas proporciones, como siempre dicen como dicen Estados Unidos, ¿no? Una democracia más chiquita, la de los estados, para nosotros también es mucho más posible, y hay muchas más iniciativas a nivel local o provincial que a nivel nacional, porque además a nivel nacional exige que la iniciativa sea presentada por ciudadanos de al menos 6 distritos, así que fíjense que también para que prospere en el Congreso de la Nación, por lo menos 6 provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben acompañar ciudadanos esa iniciativa. A nivel local, tengo que ver la Constitución provincial, y a nivel de Consejo Deliberante tengo que ver la Carta Orgánica del Consejo Deliberante y ver entonces si esto también es viable. Así que en los 3 niveles de gobierno es posible esta forma de participación ciudadana, y hay que leer en cada caso si está habilitada y en qué términos está habilitada en cada provincia o en cada municipio. Así que esto es solo aplicable para las iniciativas a nivel de Congreso Nacional. Y lo de que no están, lamentablemente no tenemos ninguna. Hubo en toda esta historia, tenemos solo una admisión en el año 97, y lamentablemente nunca fue tratada. Así que como verán, ahí hay un incumplimiento y una ausencia. No Bueno, sé te si ya está agradecen las respondido. respuestas y no hay más. Bueno, gracias. Entonces, volvemos a cámara de origen, ¿sí? Entonces, en cámara de origen puede iniciar en cualquiera de las cámaras, salvo las excepciones que establezca la propia Constitución. Solo las excepciones a las reglas constitucionales las tengo que buscar y encontrar en la propia Constitución, ¿sí? Entonces, en este caso, la excepción de cámara de origen determinada, nosotros tenemos algunas que vienen de 1853, como la del artículo 52, que establece que la Cámara de Diputados es cámara de origen para las contribuciones interpretadas como impuestos en general, es decir, todo lo que sea creación de impuestos y sección de impuestos pasa por la Cámara de Diputados como cámara de origen, y reclutamiento de tropas, ¿sí? Con la reforma del 94 se agregaron las 2 formas semidirectas de democracia, que es la iniciativa, es decir, la iniciativa debe comenzar por la Cámara de Representantes, la Cámara de la Nación, que es el Congreso, que es la Cámara de Diputados, y cuando el artículo 40 recepta la consulta popular, que también funciona como una herramienta de participación ciudadana, pero que es al revés. El Congreso decide consultar al pueblo, consultar a los ciudadanos, porque hay que votar, por lo tanto también es un derecho político, está reconocido como derecho político, si quiere que se apruebe o no tal proyecto de ley. Entonces, la ciudadanía se expresa por sí o por no, ¿sí? La aprobación de ese proyecto. El comienzo del proceso para la consulta debe iniciar por la Cámara de Diputados y recién después ir por Senado y seguir el proceso de sanción. Y en el caso de la Cámara determinada para Senado, son 2 incorporaciones de la reforma del 94. Uno es los proyectos las leyes convenio de coparticipación federal, cuyo inicio, una vez que esté el acuerdo del Poder Ejecutivo con todos los gobernadores, se presenta ese convenio en formato de ley y debe comenzar por el Senado. Nosotros desde la reforma constitucional hasta ahora no tenemos ninguna ley de coparticipación que esté presentada en esos términos,
pero se respeta nosotros tenemos una ley de coparticipación que es del año 87, que se pensó como un régimen transitorio y lleva todos estos años con muchas modificaciones y adendas, sigue vigente, que es que establece cuál es el reparto de los impuestos coparticipables entre la nación y las provincias. Entonces, cada vez que hay un proyecto de pacto fiscal que modifique la forma en que los porcentajes o la forma en que se reparten esa masa de dinero producto de los impuestos, comienza por Senado. Entonces, no tenemos ley en sí, pero sí todas las modificaciones a la vigente comienzan por Senado. Y el artículo 75, inciso 19, que se la conoce como cláusula del progreso o cláusula de bienestar, se refiere, si yo digo artículo 75, me estoy refiriendo a las competencias del Congreso, ¿no? Cuando uno recorre la Constitución y ve las competencias del Congreso Nacional, vemos que la mayoría de ellas están condensadas en el 75 en sus 32 incisos, pero por supuesto que también hay otras competencias que están distribuidas en otros artículos de la Constitución, pero el 75 ya, si yo lo leo, sé que son competencias del Congreso. Y en el artículo 19, perdón, 75, inciso 19, habla de que el Congreso tiene competencia para legislar en todo lo que es conducente al desarrollo humano, progreso económico con justicia social, productividad, generación de empleo, formación de profesionales. Tiene varios párrafos. En el segundo párrafo, proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Y acá está el detalle que genera que los proyectos de este estilo tengan que iniciar por Senado. Dice que puede promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Es decir, que hay una autorización de medidas o de acciones afirmativas, es decir, que no responden al criterio clásico de igualdad, sino que hay un beneficio para ciertas provincias o regiones para generar esa política de crecimiento armónico. Y entonces este párrafo dice, para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen, es decir que el Senado, que es allí donde las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una representación igualitaria, lo mismo que pasa con la coparticipación federal, sea esa Cámara la que se dé el primer debate y si pasa ese debate en la Cámara de Senadores, ya después recién ahí pasa a la Cámara que tiene una composición diversa, proporcional a la población, como es la Cámara de Diputados. Así que hay una razón de ser para esa determinación de Cámara de Origen, ¿no? Acá en este caso estaría dado por favorecer con cierta política pública a ciertas provincias por sobre otras y por eso que el Senado sea la Cámara de Origen es lo que respetaría en este caso que el debate se haga en forma equitativa. Una vez que el proyecto está iniciado, sea por legisladores, sea por el Poder Ejecutivo, se respete la Cámara de Origen, la Constitución se dedica a ver cuál es ese trámite, ¿no? Entonces hay varios artículos. Este capítulo es del artículo 77 al artículo 84, que de hecho el artículo 84 da solo la fórmula de sanción de los proyectos de ley y que tienen las leyes, con lo cual la parte más sustantiva está hasta el artículo 83. Así que este es el repasito que vamos a hacer y que probablemente muchos de ustedes conozcan. El trámite simple que está establecido en la Constitución Nacional es aprobado un proyecto por la Cámara de Origen, pasa su discusión a la otra Cámara. ¿Cómo llamamos a la otra Cámara? Revisora, ¿no? Si tengo una Cámara de Origen, que es por donde comienza el proyecto, la otra Cámara nosotros la llamamos Cámara Revisora, que es la que va a analizar, estudiar el proyecto, analizar y decidir si también lo aprueba a la sanción que viene de la Cámara de Origen. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo para su examen y si éste también lo aprueba, lo promulga como ley, ¿no? Por eso este es el trámite simple. Aprueba,
termina el cierre de esta segunda etapa, que es el debate al interior de las cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para la tercera etapa y como este también está de acuerdo, lo promulga como ley y lo publica en el boletín oficial para el conocimiento de la ciudadanía y para su entrada en vigencia. Así que ahí tenemos este primer trámite simple. Cuando una cámara vieron que acá no está el orden numérico de los artículos, porque el artículo 79 y 80 lo veremos después y vamos a pasar al artículo 81 que es largo, ¿no? Es bastante extenso y que tiene condensada todas las posibilidades de diferencias que pueden surgir entre las cámaras y cuál es la decisión política ante cada diferencia de las cámaras. El artículo 81 establece que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras puede repetirse en las sesiones de aquel año, ¿no? Es decir, que si una cámara rechaza un proyecto, ahí se termina la discusión. No pasa a la otra cámara, para la cámara revisora, en este caso, para la continuación del trámite. No se puede insistir durante sesiones de aquel año. Algo que también vale resaltar es que los años parlamentarios se cuentan a partir de que comienza el periodo ordinario de sesiones, que es el 1 de marzo. Así que la interpretación de no podrá repetirse en las sesiones de aquel año es en ese año legislativo. Los años legislativos se cuentan del 1 de marzo al último día de febrero del año siguiente. Es decir, que no tengo un año calendario, ¿sí? Así que en ese sentido, quiero ir viendo, me tomé acá el trabajo de ir viendo algunas de estas preguntas últimas para que después no pierda sentido tal vez. No tenemos, bueno, acá decían si el pueblo no tenía ningún atado, alguna mayoría en las cámaras como pueblo, ninguna herramienta para decidir. No. El voto y elegir a los representantes. La iniciativa popular solo presenta el proyecto y después pone en agenda un tema y la Cámara lo analiza y decida. Acá hablaban de que pierde estado parlamentario. No sé si era estado parlamentario cuando lo rechaza, ¿no? Cuando lo rechaza quiere decir que ya está tratado el tema y que una de las cámaras dijo que no. Entonces no pasa a la otra. Y cuando la que rechaza es la cámara revisora, ahí también termina el proceso y no pasa al Ejecutivo, ¿sí? Así que el rechazo de una de ellas obtura el proceso. Y el proyecto, cuando dicen ahí si la pregunta estaba relacionada con esto, pasa al archivo, ¿sí? Directamente. O sea, el rechazo implica esa pérdida, sí, si quieren decirle de caducidad, en realidad el rechazo produce el archivo, y volver a tratar el mismo tema voy a tener que esperar que cambie el año legislativo. Y la interpretación que hay en el Congreso es que lo que queda clausurado, digamos, o impedido de volver a tratarse es el tema, ¿no? No es que agarro un proyecto, le cambio 2 o 3 cositas o le agrego algo, le saco algo, lo modifico y vuelvo a insistir, porque lo que está obturado es el debate del tema. Por eso hay que medir muy bien cuando uno impulsa los proyectos y no tiene el número, ¿no? Hay veces que pretender empujar el tema sin los acuerdos suficientes que reflejen la mayoría legislativa, lo que va a hacer es que el tema quedara, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ficha limpia, que fue uno de los casos de rechazo de una de las cámaras más recientes, el Senado, al rechazar el proyecto de ficha limpia que le venía en revisión de la Cámara de Diputados, obtura el tema hasta después del 1 de marzo del año siguiente. Así que como verán, ese tenemos uno de los ejemplos más actuales. Las diferencias de las cámaras impide en este caso la continuación del trámite. El rechazo es el rechazo de la votación en general, ¿sí? Los proyectos de ley se votan, lo vamos a profundizar cuando veamos recinto, ¿sí? Cuando veamos sesión, pero para ir haciendo la charla un poco, enriquecer con algunos aspectos, aunque después lo vamos a ampliar.
El rechazo, los proyectos de ley incluyen dos votaciones. La votación en general, que implica si uno está de acuerdo en que ese proyecto salga el tema, ¿no? Y después viene la votación en particular, artículo por artículo. Si uno pone en votación el proyecto en general y es rechazado, ese es el rechazo que que toma vigencia con el artículo 81. Ustedes que son un público informado saben que cuando se trató la ley bases, que fue, ¿no?, el proyecto de los primeros 6 meses del año pasado, la Cámara Revisora rechazó algunos capítulos en particular del proyecto de ley bases y algunos sectores políticos y también algunos constitucionalistas decían que lo que estaba rechazado la Cámara Revisora no lo podía traer de nuevo. Pero ahí confundían el rechazo de un artículo, de un capítulo, que es un debate en particular, con el rechazo en general del proyecto. Hay una teoría mayoritaria y una interpretación legislativa que va en consonancia con el artículo 81, que el rechazo es del proyecto en general y no de pequeños o partes del proyecto. Así que digo solo eso y más adelante en todo caso lo profundizamos, así no se nos va toda la clase. La Cámara Revisora, ese era esto era una de las posibilidades, trámite simple, rechazo, termino con el camino del proceso de sanción ahí. Y otra alternativa que también nos trae el artículo 81 es que la Cámara Revisora pueda modificar el texto que le envía a la Cámara de Origen. Es decir, en ese debate, en esa análisis, investigación y toma de decisiones de la Cámara Revisora, está de acuerdo con el tema en general, ¿no? Por eso lo está tratando y por eso lo lleva a recinto con la intención de que sea aprobado, pero el proyecto sufre o es objeto de adiciones o correcciones, es decir, que no estoy en presencia del mismo texto. Ya sea que le cambie 3, 4 palabras, ya estamos en presencia de un texto diferente, ¿sí? Entonces, en esos casos, la Constitución Nacional, este artículo 81, fue modificado por la reforma del 94. La reforma del 94 cambió sustancialmente cómo se resuelven las diferencias entre las cámaras de nuestro Congreso bicameral. Y el artículo 81, el constituyente era el 94, tomó la decisión de que, modificado el proyecto, debe devolverse a la Cámara de Origen indicando el resultado de la votación. Es decir, si esas modificaciones o correcciones fueron realizadas con mayoría absoluta de los votos presentes o con las 2/3 partes de los votos presentes. Y eso debe ser comunicado en el texto que le hace una Cámara a la otra, con el texto sancionado, para que la Cámara de Origen lo tenga presente, porque ahí vamos a ver entonces qué posibilidades tiene la Cámara de Origen frente a la devolución de una sanción por la Cámara Revisora. Acá yo les dejé algunos tips, es decir, uno puede consultar el trámite parlamentario, que es en las páginas web de la Cámara de Diputados, donde están reflejadas los ingresos a la Cámara de Diputados por mesa de entrada, y cuando viene de Senado, y también en el Boletín de Asuntos Centrados, es decir, las 2 publicaciones que hace la Cámara respecto a lo que ingresa a la Cámara de Diputados, y ahí lo que va a ver es un texto parecido a este. Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue aprobado en general y en particular por las 2/3 partes de los presentes para cumplir con el artículo 81. En este caso era un proyecto sobre acoso callejero. Entonces es importante como asesor, como legislador, saber en qué condiciones o con qué votación fue devuelto a la Cámara de Origen, porque entonces voy a saber cuáles son las posibilidades y hacer las estrategias o los análisis o las consultas sobre cuáles son las posibilidades de la Cámara de Origen, sobre todo, por supuesto, si no estoy de acuerdo con esas modificaciones. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. El artículo 81, siempre es el que estamos analizando, establece que la Cámara de Origen va a poder, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con adiciones o correcciones. Es decir, está de acuerdo
o tal vez no está de acuerdo, pero no tiene las mayorías para insistir y entonces decide aprobarlo, ¿sí? Ustedes saben que por el artículo 82 la Constitución Nacional exige que las cámaras se expresen positivamente para la aprobación. El silencio nunca es entendido como aprobación dentro de las cámaras. Así que lo trata, lo lleva a recinto y lo aprueba y ahí completa la segunda etapa del trámite de ley y le va a pasar a la Cámara, va a pasar al Ejecutivo para la tercera etapa. La otra opción que tiene la Cámara de Origen es insistir en su redacción, es decir, quiere decir que quiere probar, quiere aprobar, digo probar es la votación va a ver si esto es positivo o no, pero quiere insistir con el texto que ella sancionó. No le gusta lo que vino de Senado. No le gusta lo que vino de diputados si está parado al revés en Cámara de Origen y Cámara Revisora. Entonces tiene la opción de insistir. Y aquí en la insistencia es donde juegan las mayorías con las que fue aprobada esas modificaciones. A igual mayoría tiene privilegio de sanción la Cámara de Origen. La redacción del artículo 81 parece ser, es como si Torchi la ve, diría, no tiene buena técnica legislativa, porque el artículo 81 dice, si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado, bueno, para saber cuáles fueron. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con adiciones o correcciones o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3, ¿no? Claro, si me mandan con 2/3 y yo solo alcanzo mayoría absoluta, va a primar la mayoría que se obtuvo en la Cámara Revisora y entonces en ese caso pasa al Ejecutivo el texto con reformas. Y después dice, en este último caso, es decir, si la Cámara Revisora lo aprobó con los 2/3, el proyecto pasará al Ejecutivo con adiciones o correcciones, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción con las 2/3 partes. Por eso yo le hice una redacción acá, una redacción más simple para el artículo 81, pero ustedes siempre vayan al texto, así se familiarizan en la forma que establece la Constitución. No es complejo, es a igualdad de mayorías, tiene privilegio de sanción las cámaras de origen. Por eso, esto ya me está dando la pauta de que no es inocuo o neutro por qué cámara comienzan los proyectos. Si es un proyecto del Ejecutivo, que además tiene mayoría o posibilidad de alcanzar una mayoría, si no es propia, con aliados en una de las cámaras, entonces hay estrategia detrás de que en qué cámara presento el proyecto, ¿sí? Porque me va a convenir, si soy ejecutivo, iniciarlo por la cámara, que después tal vez, si me viene con muchas modificaciones que no estoy de acuerdo, tenga la chance de insistir, ¿no? Entonces, con los números suficientes para insistir. Así que no es neutro en el análisis de por dónde ingresa un proyecto. Y por supuesto también, si son bloques que tienen funcionamiento en ambas cámaras, un partido político, también va a hacer este mismo análisis y tal vez en vez de iniciarlo un diputado de esa bancada, lo inicia un senador en la otra bancada, sabiendo que después ahí tiene las mayorías para sostenerlo. Una vez que el texto está aprobado, pasa al Poder Ejecutivo. Existe también en el 81 dos prohibiciones más. Digo dos prohibiciones. Dijimos uno de la del rechazo, después las diferencias en las cámaras, cómo se salda, y tiene dos prohibiciones. Una de ellas es que la Cámara de Origen no puede introducir nuevas modificaciones o adiciones a las ya realizadas por la Cámara Revisora. Es decir, que su opción está reducida a aprobar lo que me enviaron o insistir en mi texto, pero no puedo volver a escribir, no puedo volver a reescribir ese texto. Me veo tentada con las aprobaciones parciales y mosaicos, pero como es más complejo lo voy a dejar para cuando veamos sesiones, porque hay interpretaciones respecto a
si apruebo algo sí y otro no, y esto está aceptado y esto no, que fue el debate que se dio con la ley bases, pero cuando veamos sesión, así hoy podemos terminar los temas que teníamos previsto, les voy a traer los temas más complejos de interpretación o de práctica. Hoy hacemos un repaso un poquito más general. Pero si no, les dejo ahí picando esto y cuando veamos sesión ustedes pueden venir ya con esos análisis de qué pasa si aprueba una partecita e insiste en otra partecita, que es lo que no está claro en el texto y que hay interpretaciones al respecto. Así que se los dejo picando y la clase de sesión lo podemos ampliar. Otra de las prohibiciones que tiene el artículo 81 es que ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que tuvo origen en ella y luego fuera adicionado o enmendado. Esto claramente es una directiva para la Cámara de Origen, como diciéndole, si usted lo puso en tratamiento y en votación un proyecto que viene de la Cámara Revisora, que ya tuvo una sanción originaria en esa Cámara, después no va a poder rechazarla. Va a tener esas dos opciones. O lo aprueba como viene o insiste. Si logra las mayorías para insistir, ese va a ser el texto que pase. Si no logra las mayorías para insistir, como no puede rechazar, va a pasar a Senado, va a pasar a Poder Ejecutivo el texto con las modificaciones. Así que ahí algo va a salir. No sabemos si mi texto o tu texto. Por eso también hay una estrategia y una valoración política a la hora de poner un tema en tratamiento y sobre todo llevarlo a recinto. Porque si no se está seguro de tener las mayorías para insistir y no le gusta lo que le enviaron, probablemente no lo trate y caduque esa sanción, que más adelante hay algunas diapositivas sobre caducidad de proyectos. Porque las cámaras no tienen obligación de tratamiento, por lo tanto, esa valoración política también se hace. Si no tengo los números para insistir y no me gusta el texto que vino, no lo trato y caduca, porque si lo llevo a recinto y lo pongo en votación, algo va a salir y probablemente lo que salga, si no me gusta porque no tengo las mayorías, es preferible que caduque para el sector político mayoritario en ese caso y dejar que caduque el proyecto y volver a insistir. Con extinción de dominio pasó esto. Con las leyes de acceso a la información, antes que saliera la ley vigente de acceso a la información, también son los ejemplos en donde lo que vino no gustó y entonces se dejó caducar y empezó de nuevo el proyecto. Vamos a la tercera etapa, que es la de eficacia o promulgación, que es qué puede hacer el Poder Ejecutivo cuando el proyecto le es comunicado por el Congreso de la Nación. Los textos de comunicación de las cámaras hacia el Poder Ejecutivo llevan la firma de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, y ahí recién se abre esta instancia para la decisión del Poder Ejecutivo. Acá juegan dos artículos que fueron los que estuvimos salteando. El 80, que lo habíamos salteado hace un ratito, dice que se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los 10 días útiles se entienden como hábiles administrativos y corren desde la comunicación de las cámaras al Ejecutivo, no desde la sesión, sino desde que efectivamente el Ejecutivo recibió el proyecto sancionado por el Congreso. Inclusive ya lleva el número de ley porque el registro de los números de ley lo maneja el Senado, por lo tanto cuando el Congreso le comunica al Poder Ejecutivo una sanción del Congreso, ya lleva el número de ley. Y si el Poder Ejecutivo lo veta y después del camino que vamos a ver ahora, las cámaras no logran insistir, ese número de ley queda ya en desuso, digamos. Hubo un proyecto de ley número tal vetado por el Poder Ejecutivo y no se vuelve a utilizar. Así que también eso tenerlo presente. Esta previsión del artículo 80 lo que está haciendo es habilitando al Poder Ejecutivo a promulgar tácitamente un proyecto, ¿no? Hace un ratito, y lo dije por supuesto a propósito antes de pasar a esta etapa, el silencio de una de las cámaras nunca es a favor de la aprobación del proyecto. Sin embargo, esta línea, este efecto jurídico del silencio es distinto en el Ejecutivo.
Si el Ejecutivo recibe una sanción del Congreso y no dice nada durante 10 días hábiles administrativos, el proyecto queda sancionado como ley y después queda la publicación en el boletín oficial para, la publicidad del proyecto y la entrada en vigencia. Cuando uno mira algunas leyes que las busca, sobre todo en Infolec, que es el sistema de búsqueda del Ministerio de Economía que tiene las leyes además actualizadas, va a ver que dice promulgada de hecho o promulgada tácitamente, ¿no? Es decir, que ahí no hubo un decreto de promulgación, pero por efecto del 80 quedó aprobado. Y por supuesto también puede aprobarlo expresamente. Vieron que en el artículo 78 de trámite simple que habíamos visto antes, dice el PEN pasa para su examen y si también obtiene su aprobación lo promulga como ley. Es decir, que también el Ejecutivo puede promulgarlo expresamente a través del dictado de un decreto que acompaña en la publicación del boletín oficial a la ley y tiene un número que acompaña esa promulgación. La otra posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo es observarlo en todo o en parte, ¿no? Esta es la opción clásica del texto de 1853, que es el del artículo 83 de la Constitución, que establece que desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen, ¿no? Después vemos las alternativas de la Cámara de origen. Pero en este caso puede estar, si no está de acuerdo en nada del proyecto, lo veta totalmente, y si no está de acuerdo con alguno de los artículos, le veta alguno de los artículos y lo devuelve con sus objeciones a la Cámara de origen. En este caso, el proyecto no es que el PEN tiene la última palabra, ¿no? Como el veto del PEN concluye el proceso, sino que la Constitución Nacional, la última palabra, se la da al Congreso de la Nación. Lo que pasa es que debe discutirlo de nuevo y la confirmación del proyecto exige una mayoría calificada, ¿sí? 2/3 de los presentes. Si obtiene en la Cámara de Origen esos 2/3, pasa a la revisora y si también obtiene los 2/3, recién ahí pasa al PEN para su promulgación. Por lo tanto, la última palabra es del Congreso, solo que la mayoría es bastante calificada y ahí se dan estas pujas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En los últimos tiempos tenemos ejemplo de casi todas las opciones que establece la Constitución, porque ustedes saben que el Poder Ejecutivo vetó totalmente 2 proyectos de ley el año pasado. Las cámaras intentaron insistir con su sanción, pero no obtuvieron en el recinto los 2/3 de los votos para que primara la voluntad del Congreso por sobre la del Ejecutivo, y ahí, una vez que está vetada, ¿sí?, no puede repetirse en las sesiones de aquel año. Por eso, ahora que se está de nuevo con una sanción en temas previsionales, el año pasado no se podía insistir, ahora este año se insistieron con las mismas temáticas. Y por último, estoy mirando la hora, pero creo que tenemos un rato, creo que vamos bien. Por último, la reforma del 94 acrecentó las posibilidades del Poder Ejecutivo también en materia de veto y promulgación, porque el artículo 80 comienza diciendo que los proyectos, continúa diciendo que el comienzo era que la promulgación tácita, después sigue diciendo, los proyectos desechados parcialmente no pueden ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, y ahí abre la posibilidad, esta puerta o esta ventana que se le abre al Poder Ejecutivo, de que las partes no observadas puedan ser promulgadas como ley si tienen autonomía normativa, es decir, tienen todas las partes y una coherencia normativa para funcionar autónomamente, independientemente de las partes vetadas, y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Ejecutivo.
Acá yo siempre digo que este es un requisito mucho más subjetivo. ¿Cómo sabemos cuál fue la voluntad o si le altera el espíritu del proyecto de los 257 o por lo menos 129 o 120, depende de la votación que se haya dado en ese momento, si esto alteró, si la parte que la vetó el Ejecutivo fue primordial para un sector del Congreso? La verdad es de mucho... es de difícil resolución, por eso digo, uno es un objetivo, uno es un requisito objetivo que cualquier técnico o conocedor del tema lo puede resolver, y el otro ya apela a una interpretación que es de difícil consenso muchas veces. Lo que se prevé para esta atribución del Ejecutivo es que luego en estos casos se someta a ese proyecto de promulgación, decreto de promulgación parcial, el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, hay un control legislativo posterior que comienza con el jefe de gabinete presentando el proyecto que promulga parcialmente la ley dentro de los 10 días a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que así se llama esta bicameral, y sea esa comisión la que dictamine sobre la validez o rechazo, aconseje a los plenos, y el Senado y la Cámara de Diputados se pronunciará sobre si el Ejecutivo actuó bien en los términos que le habilita el 80 o no. Y el rechazo de ambas cámaras hace caer el decreto de promulgación parcial. En estos 30 años también de reforma constitucional no tenemos ningún rechazo por el Congreso de una promulgación parcial. Así que quiere decir que todas las promulgaciones parciales que ha hecho el Ejecutivo o no fueron controladas, que de hecho no tenemos ninguna aprobada en el recinto, así que han sido todas exitosas. Hasta aquí con este ambicioso pero corto y acelerado repaso de proceso de sanción de la ley. A ver, voy a mirar el chat y si no, si alguno tiene alguna de estas preguntas. Veo que había una pregunta anterior de la convocatoria a la consulta popular vinculante. Sí, está muy bien, la 25432 lo que hace es reglamentar el ejercicio de ese derecho. Yo simplemente hice el análisis de que debe ingresar por la Cámara de Diputados. Una vez que después siguió todo este proceso de sanción de la ley, por supuesto que una vez que el pueblo se pronuncia favorablemente, y además hay un requisito de validez de la consulta, que es que debe haber participado al menos el 35% de los empadronados para votar, ahí se convierte en ley y el Ejecutivo debe, no solo el artículo 40 dice que no puede ser vetado, sino que además debe publicarse en el boletín oficial. Así que respondo esa pregunta de consulta. El texto dice podrá repetirse. Bueno, ahora me fijo si me te está refiriendo a que tal vez acá había un error de tipeo. Lo que sí te digo, tenés razón, ningún proyecto, no dice ningún proyecto totalmente por una cámara podrá repetirse. Así que el texto dice que podrá repetirse. Dice, ningún proyecto de ley totalmente desechado podrá repetirse. Así que no sé si te referías a eso. El texto constitucional dice que no podrá repetirse, con lo cual implica que no puedo volver a tratarlo. Acá hay una pregunta de por qué los asesores tienen que ser profesionales. Yo dije profesional como asesor parlamentario. No estoy diciendo que un asesor parlamentario tenga que tener una profesión de base para hacerlo. No es si lo dije así, por ahí es un error de interpretación mía. Yo lo que digo es, uno puede ser un profesional en ser asesor parlamentario. Por eso uno se capacita, por eso uno estudia, el proceso de sanción, pero no estoy diciendo que tenga que tener una profesión de base. Existen excelentes asesores legislativos que no tienen una profesión de base. Y que son excelentes en lo que hace. Ahora hay muchas diplomaturas y si no, la práctica parlamentaria y la vida interna de la Cámara te va a ir preparando para hacerlo, lo que seguramente después en algunas áreas técnicas tendrás que consultar, que esto lo dije al principio, que un buen asesor parlamentario lo que tiene que tener es una buena agenda de contactos para saber a quién llamar
en temas de fondo para tomar una decisión. Así que no soy de las personas que piensan que tiene que haber una profesión de base para ser asesor, nada que ver, simplemente sí estudiar, prepararse y ser un buen asesor y conocer todo esto que ustedes están capacitando ahora. Y lo mismo que el diputado o senador no exige que tenga una profesión, y soy de las que piensa que no es necesario que un diputado tenga un título universitario para ser diputado o senador. Creo que la representación se ejerce con empatía, con conocimiento de causa, con impulsar intereses comunes y generales. Así que tampoco pienso que un legislador tiene que tener un título universitario. La Constitución no lo establece y yo además acompaño esto de que no es necesario. Sí, por supuesto, una buena formación y un buen conocimiento de su territorio y una buena gestión de la representación para la cual se presentó. Así que en ese sentido, para el comentario de Antonio, no fue en ese sentido que yo lo dije. Hay que remodificar por no repetirse y bueno, si ustedes tenían duda, en realidad hay una doble negación, que también hay una técnica legislativa que bueno, es la de 1853 que no fue corregida, pero dice, un proyecto de ley desechado totalmente por una Cámara podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Así que yo creo que la doble negación es lo que está generando que no puede volver a tratarse. Así que ahí también contesto esto. Sería bueno que lo rechazaran si es irrelevante y no por cuestiones políticas. La verdad es que los rechazos a los proyectos, de la misma manera que los vetos presidenciales, pueden tener variados fundamentos, ¿no? Se puede rechazar por cuestiones técnicas o constitucionales, valorar que el proyecto que le llega en revisión o que está tratando no cumple con los requisitos, por no ser de competencia del Congreso, pero también por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? Que también el veto también puede ser por oportunidad, mérito y conveniencia, porque en definitiva lo que las leyes hacen es traducir una decisión política en un texto jurídico. Entonces, los rechazos o la obturación a que un proyecto siga también puede incluir que en este momento no es el momento para eso, o que el proyecto es buenísimo pero no hay con qué pagarlo, o es buenísimo pero no hay preparación o términos o circunstancias que deberían acompañar esa sanción. Así que el rechazo no necesariamente puede ser técnico, ¿sí? Los legisladores ejercen una representación que es política, así que ahí tal vez. ¿Cuántas veces se puede presentar los proyectos en las cámaras? Silvina, los proyectos, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, los proyectos de ley tienen vigencia 2 años. Por lo tanto, la Cámara tiene 2 años para ver si se aboca. Una vez que pierde vigencia, se puede volver a presentar. E inclusive un legislador puede mejorar el proyecto, puede retirar el que estaba o presentar otro. Lo más prolijo es que retire el anterior y presente uno. Así que en este sentido no hay limitación para la presentación de proyecto. La Cámara Revisora puede contemplar un proyecto corregido por la de origen. No vuelve más a la revisora. La revisora participa una sola vez en esa lectura, análisis y decisión. La Cámara de origen puede participar 2 veces si la revisora se lo envía. Primero cuando lo sanciona y después cuando recibe el proyecto con las enmiendas o correcciones. Es decir, la de origen participa 2, la revisora no vuelve a tener el texto. Así que la Cámara Revisora no vuelve a tenerlo. Así que ahí para contestar. La Cámara Revisora siempre es la que no es de origen, obviamente, sí, ahí lo repaso. ¿Cómo se hace esa valoración para presentar un proyecto en las comisiones en políticamente buscando consensos? Claramente, ¿sí? Un proyecto de ley, que ahora ya nos abocamos a eso, es una propuesta de un legislador. Y como
En el Congreso rige la regla democrática de la mayoría. Para aprobar un proyecto de ley necesita tener el consenso, el apoyo de la mayoría de diputados o de senadores, en el caso de la Cámara de Senadores, que estén en esa sesión, y por supuesto la Constitución prevé algunas decisiones con mayoría calificada. Entonces, por ejemplo, los temas electorales necesitan mayoría absoluta de la totalidad de cada cámara. Necesita 129 votos afirmativos en diputados y 37 votos afirmativos en Senado. Entonces, ¿cómo se impulsa el proyecto? Sumando votos, sumando consenso, y por eso yo al principio de esta conversación les dije que uno puede impulsar los proyectos exitosamente cuando ya comienza desde su génesis del proyecto, abriéndole a tener la mayor posibilidad de apoyos y de consensos. Así que hay. Respecto a las conversaciones de los bloques, lo vamos a ver cuando veamos sesión, cuál es el rol de los bloques y sobre todo al interior del debate, así que lo vemos después. El proyecto de extinción de dominio caducó, sí, caducó porque volvió a la Cámara de Diputados con reformas de la Cámara de Senadores y se perdió el estado vigente por haber caducado. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tienen de vigencia. Quienes dentro del PEN revisan los proyectos, y ahí tiene un rol fundamental en la legal y técnica, en los aspectos que tengan que ver a las cuestiones técnicas. La Secretaría Legal y Técnica es quien asesora al presidente en estos aspectos técnicos, y por supuesto los ministros del área, el jefe de gabinete, el propio presidente, porque es una decisión que toma el presidente entendiendo que ha consultado a los ministros del área correspondiente. Así que esta respuesta, la decisión es unipersonal del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos un Poder Ejecutivo unipersonal, y el presidente, para tomar su decisión, consultará a las áreas o a las personas en las cuales confíe o si tiene alguna duda, y ahí entonces da su decisión, se la comunica a la legal y técnica, y la legal y técnica redacta el proyecto de decreto que después va a firmar el Ejecutivo, que además necesita siempre el refrendo del jefe de gabinete. Así que bueno, por acá creo respondiendo un poco todo lo técnico, y no sé, creo que si no hay manos levantadas, Ale, continuamos con la otra partecita que veníamos viendo. Ujú. De la clase, y en todo caso dejo abierto para las preguntas. Estamos con un rato, ¿no? Son 2 horas esta charla, Ale, estamos... Sí, son 2 horas, pero bueno. Sí, Bien, 15, 20 minutos más y lo sí, continuamos en la sí, próxima. exacto. Estamos, igual Dale. siempre estamos Mm. abiertos para charlar de estos temas, y siempre podemos retomar en algún puntito que haya quedado pendiente. Entonces le vamos a dedicar a estos 15, 20 minutos para no abusar de la atención de todos. Hoy es un día también, al menos acá fue bastante movido en la cámara, y también hay muchas noticias después para ponerse a tono. Pero los reglamentos de las cámaras son los que establecen, ¿sí? Ustedes saben, y si no, se los comento, las cámaras tienen la prerrogativa de dictar sus propios reglamentos, de aprobar sus propios reglamentos. El artículo 66 de la Constitución lo pone como una prerrogativa colectiva de cada una de las cámaras. Los reglamentos de las cámaras no son leyes, son proyectos de resolución, son decisiones que toman las cámaras para regular las atribuciones, el ejercicio de las atribuciones que les da la Constitución. Así que tenemos un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Alejandra, no sé, bueno, justo ahí la perdimos, pero ya cuando se conecte, existe un texto que fue elaborado por la Cámara de Diputados Acá en el 2015, ahí está, que es un texto comparativo de los reglamentos, que lo tengo en versión PDF, ya la versión impresa no hay más ejemplares porque no se volvió a hacer, pero es un buen elemento para ir comparando la forma en que cada cámara reglamenta el ejercicio de atribuciones propias.
Así que cada una de ellas lo ha hecho. En el caso, yo acá les dije que iba a tener como línea la Cámara de Diputados. Igual cuando les acerque este material, ya le voy a agregar la Cámara de Senadores, que ahora lo tengo en un texto separado, pero prolijamente se los voy a acercar para que ustedes, lo voy a agregar acá para que ustedes lo tengan condensado en esta charla. Después de esta charla, el capítulo 10 del Reglamento de Diputados y a partir del artículo 124 está regulado en el Senado de la Nación qué tipos de proyectos se pueden presentar en cada una de las cámaras y cuál es el concepto o cuál es el alcance que tienen este tipo de proyectos. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando solo del proceso de sanción de ley y vamos a mencionar a los otros tipos de proyectos que se pueden presentar, pero la clase que viene, cuando veamos comisiones, lo vamos a ampliar, ¿sí? Y también en recinto nos vamos a referir a los de declaración o resolución acá en la Cámara de Diputados y sus equivalentes en el Senado. Lo importante acá entonces es que el reglamento estipula en el artículo 115 que todo asunto promovido por un diputado deberá presentarse a la Cámara en formato de proyecto de ley, ¿sí? De resolución o de declaración, con excepción de las mociones. Las mociones son propuestas por los diputados, pero a viva voz en el recinto, y las vamos a profundizar cuando veamos sesión. De hecho, si ustedes siguen algunas de las sesiones, verán que en el transcurso de la sesión hay un legislador que levanta la mano y dice, hago una moción de, ¿no? Es una, Fermín Ubertone tiene escritos sobre mociones y dice que son, obviamente, propuestas hechas por los legisladores a viva voz desde sus bancas con una petición de índole procesal, ¿no? Uno quiere ahí en el recinto pedir algo, así que eso lo vamos a ver cuando veamos sesión. Pero en lo que compete a la charla de hoy, todo asunto promovido por un diputado tiene que encasillarse en este tipo de proyectos, ¿sí? Estoy hablando de lo que quiere que la Cámara decida. Un proyecto de ley, un proyecto de resolución o uno de declaración. El proyecto de ley tiene que seguir el trámite previsto por la Cámara de Diputados para la sanción de la ley, ¿sí? Fíjense que el 116 conceptualiza los de ley como toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes. Es decir, que los proyectos de ley son propuestas. Vieron que yo varias veces me refería a son propuestas. Fíjense una proposición. El proyecto, el diputado, la diputada, la senadora tiene una idea, la traduce en un proyecto de ley y ese proyecto de ley va a seguir los pasos previstos por la Constitución Nacional y por los reglamentos para su tratamiento. Nosotros vimos ahora a nivel macro cómo es el paso entre el legislativo y el ejecutivo para esa aprobación, y en la clase que viene y en la otra vamos a ver cuál es ese camino procesal que tiene que llevarse dentro de cada una de las cámaras. Entonces, son propuestas por escrito, que ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, cuáles son esos requisitos, pero ahora los vamos a diferenciar. El de ley es lo que tiene que pasar por la tramitación de la Constitución para la sanción de las leyes. Y acá no tengo otra cosa que recalcarles, que nosotros vivimos en un país federal. Por lo tanto, el Congreso de la Nación solo puede legislar sobre aquellos temas o competencias que las provincias le han delegado, porque dentro de nuestro federalismo funciona con este sistema de distribución. Las provincias conservan todas las atribuciones o competencias no expresamente delegadas a la Nación. Esto lo establece el artículo 121. Por lo tanto, también como buen asesor legislativo tengo que saber qué puede regular el Congreso. Hay veces que algunos legisladores presentan proyectos que no son competencia del Congreso y a veces los escuchamos que dicen esto avasalla las autonomías provinciales, ¿sí? Entonces, el Congreso de la Nación solo puede trabajar en áreas de su competencia. Por lo tanto, los proyectos de ley que deban seguir con esta tramitación, por supuesto, también deben ser dentro de las materias o competencias expresamente previstas por la Constitución para el Congreso Nacional. Y acá les puse algunos ejemplos de cómo son encabezados este tipo de proyectos.
Los otros tipos de proyectos que puede tratar la Cámara de Diputados son los proyectos de resolución. Y estos son todas proposiciones, propuestas, que tengan por objeto rechazar solicitudes de particulares, adoptar medidas de la composición de la Cámara u organización interna de las cámaras. Los reglamentos son resoluciones de las cámaras. Es decir, que cuando se quiere modificar el reglamento debe presentarse como proyecto de resolución, ¿sí? Este tipo de proyectos solo pasan por una de las cámaras. Y después dice el 117, toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar el Congreso por sí o conjuntamente con el Senado, porque hay resoluciones que llevan la tramitación de conjunta, aunque no tenemos, no tenemos reglas claras de cómo se hace esa resolución conjunta. En la práctica más funciona como que una Cámara aprueba una resolución y la otra Cámara hace la espejo. Entonces, las dos aprueban el mismo texto y ahí tengo una resolución conjunta, porque aquí no es que hay pases porque no está previsto como sanción de leyes. Así que acá tienen algunos encabezados: declarar de interés de la Cámara un festival, o dirigirse al Ejecutivo para que informe, es decir, los pedidos de informes al Ejecutivo tramitan como proyectos de ley. Cuando veamos comisiones lo profundizamos. Los de declaración son propuestas que hagan los diputados para expresar una opinión de la Cámara. Fíjense que aquí no es algo, no se diferencia de este que adopta medidas relativas o rechaza o toma decisiones de carácter imperativo. Acá da opiniones, ¿no? Vería con agrado que haga el Ejecutivo, o son repudios, o son beneplácitos, es decir, opiniones que la Cámara emite como cuerpo sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o manifiesta su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, ¿no? Que a futuro va a ser alguna cuestión. Así que este tipo de proyectos se presentan de esta forma y tienen este tipo de redacciones, no llevan articulado, ¿sí? Cuando vean técnica legislativa, Torchi va a hacer hincapié sin duda en la cuestión de la redacción de este tipo de proyectos. Nosotros ahora por lo pronto los estamos conociendo. El Senado tiene dos tipos de proyectos diferentes, que son los proyectos de decreto y los proyectos de comunicación, ¿sí? Que después yo se los voy a agregar. En el tema de los proyectos de decreto son proyectos que tienen como objeto, la proposición tiene como objeto originar una decisión de carácter administrativo que tenga que tomar el Senado, ¿sí? Es decir, que cualquier cuestión administrativa normalmente lo redacta y lo propone como decreto la presidencia y es sometido a la aprobación del cuerpo. Y los proyectos de comunicación, que están en el 130, que son proposiciones dirigidas a contestar, recomendar o pedir algo con deseo o aspiración de la Cámara, en particular recabando informes. Así que son muy parecidos a los de declaración que nosotros vimos en la Cámara de Diputados. Una vez que el proyecto está redactado, los proyectos deben contar con la firma del autor, se presentan por escrito, ¿sí? Es decir, los proyectos tienen que estar redactados si son por escrito, las proposiciones a viva voz son las mociones y los proyectos tienen que estar por escrito. En la Cámara de Diputados hay un máximo de firmas para los proyectos, se establece que solo pueden llevar la firma de hasta 15, después puede haber adhesiones por fuera de las 15 firmas que también van a figurar en el boletín de asuntos centrados. Y lo que quiero recalcar es que el reglamento exige que los proyectos, el 119 dice se presenta por escrito firmado por el autor, no por más de 15, y el 121 establece que los tres tipos de proyectos deben ser acompañados con una fundamentación, ¿sí? Deben estar motivados y no se aceptan proyectos por mesa de entrada que no tengan esa fundamentación. Simplemente esto para que después lo lean ustedes, la forma en que se presentan los proyectos. Hoy por hoy nosotros tenemos un formato que heredamos de la pandemia
y por eso está la resolución de presidencia que estipula que los legisladores lo presentan por correo con firma electrónica o en PDF. Así que nada, esto es un dato más de color, pero se los dejo para que lo tengan. Una vez que los proyectos son presentados, la presidencia que ha sido facultada por el Pleno en las sesiones preparatorias para otorgar el giro de los proyectos a las comisiones de asesoramiento, se encarga, una vez que ingresan, el presidente obviamente recibe el consejo de su secretario o secretaria parlamentaria que asiste al presidente en todo lo que tiene que ver con el proceso parlamentario. El primero de ellos es ver las competencias que las comisiones tienen. La clase que viene vamos a ver comisiones, así que vamos a ver cuántas tiene cada cámara y más o menos cuáles son las competencias y la cantidad que hay. Están distribuidas por materia. Entonces, el presidente, de acuerdo al contenido del proyecto, verifica qué competencia le corresponde según el reglamento a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mujeres, la banca de la mujer en la Cámara de Senadores, presupuesto, penal. La Cámara de Diputados tiene 46 y el Senado 27. Así que le otorga el giro de la comisión y el asesor verifica, consultando el trámite parlamentario que les conté recién, que están en la publicación de la Cámara, el giro que le da, porque eso nos va a indicar a nosotros en qué comisiones se va a debatir esos proyectos, ¿sí? Entonces, está bueno que, además de haberlo presentado, a los pocos días verifiquen el trámite parlamentario qué giro tiene. ¿Y por qué lo quiero verificar rápido? Porque existe una resolución en la Cámara de Diputados y también en el Senado tiene una disposición en su reglamento que se puede solicitar o discutir el giro. Yo le digo discutir, es como decir, yo puedo no estar de acuerdo con el giro que me da el presidente y entonces puedo solicitar modificaciones de los giros. Verificar el giro y a qué comisiones me lo dio va a ser importante para saber entonces el consenso en qué comisiones yo tengo que lograr obtener dictamen para que siga el caminito de mi proyecto de ley. No lo vamos a leer todo, pero se los dejo y se los voy a compartir este material. Esta resolución de la Cámara establece distintos procedimientos y el que pide el cambio de giro es el autor del proyecto. Tiene 30 días desde que se publicó en el boletín oficial y le fundamenta por qué está mal otorgado el giro, por qué quitó o amplió. Pide que se redireccione el giro, que se sume otra comisión o que se quite una comisión, ¿no? Porque los proyectos pueden estar girados a una o a varias comisiones según la competencia. También las comisiones que se consideren con competencia en un proyecto y no fue girado por el presidente, también tiene un procedimiento para solicitarlo. Se presenta por mesa de entrada esa petición y, por supuesto, la resolución es del presidente si otorga o no otorga el cambio de giro. Y también las comisiones que están incluidas pueden, durante el mismo plazo, pedir que se incluya otras comisiones, que se unifiquen los giros de varios proyectos, que se invierta el orden del giro que les dieron. Estas cosas son sustanciales a la hora del proceso, porque la reunión próxima vamos a ver que quien está habilitado para su tratamiento, en primer lugar, el reglamento dice en plenario, pero podría ser que comience por una, la cabecera es la que está designada en primer lugar, que es la comisión más específica del proyecto. Por lo tanto, no es neutro tampoco verificar qué cabecera le dieron al proyecto y todo lo que va a implicar en el debate en comisión. Así que, como verán, es importante chequear qué giro me dieron y si no estoy de acuerdo, debatirlo y tratar de que el presidente me dé el giro que yo creo que es correspondiente, y ese debate no solo se lo autorizan al autor del proyecto, sino también a las comisiones. Así que acá se los dejo. En el caso de Senado, también el reglamento establece la posibilidad de discutir los giros y en este caso el reglamento dice que tienen 7 días para hacerlo desde que ha sido también publicado. Así que verán que es importante como asesor no perder de vista estos aspectos de giro.
Y por último, porque así ya estamos igual bastante en hora, como les dije al principio, los proyectos tienen, las cámaras no tienen obligación de tratamiento salvo la iniciativa popular. Por lo tanto, los proyectos tienen un periodo de vigencia también. Si la Cámara no lo trató, ¿para qué tener en agenda proyectos que ya la Cámara no ha mostrado un interés? Así que esto está regulado en una ley bastante antigua, la 13640, conocida como Ley Olmedo por el nombre del diputado que la impulsó, y dice que los proyectos de ley caducan si no tuvieran sanción en el año que ingresaron o en el siguiente. Por lo tanto, son 2 años legislativos, en el que se presentó y todo el otro. Y si no se trató, las comisiones lo van a mandar a archivo y el diputado u otro diputado que quiera reactivar el tema lo puede volver a presentar. Si un proyecto de ley tuvo sanción en una de las cámaras durante ese periodo, se prorroga uno más. Así que fíjense como para que lo trate la otra cámara, le amplía a 3 años esa vigencia. Y si además la revisora le introduce modificaciones, la Cámara de Origen para tratarlo tiene ese periodo y uno más. Por lo tanto, puedo llegar a tener hasta 4 años en este proceso abierto para ver que las cámaras se expidan. Si no se da en el primer caso, en el segundo ni en el tercero, en esos plazos se manda archivo. Y los proyectos de resolución y declaración caducan si no tuvieran sanción en el año que ingresaron. Así que en este caso es más cortito el periodo de vigencia. Y también, por supuesto, el mismo legislador lo puede volver a representar a partir del 1 de marzo y entonces logra esa vigencia. Y los dictámenes, que lo vamos a ver la clase que viene, de todas maneras, también todos los dictámenes, que son las decisiones que toman las cámaras para aprobar los proyectos, caducan con la renovación de la Cámara, ¿sí? Cada año impar, cuando la Cámara se renueva, todo lo que se dictaminó hay que volver a tratarlos el año siguiente si el proyecto sigue. Así que las reglas de fundamentación no las vamos a ver ahora. Además, Alejandra me confirmó que van a tener a Torchi, así que si van a ver técnica legislativa, no voy a abordar yo cuestiones de redacción. Así que no sé si hay alguna pregunta, como para no abusar mucho del tiempo, que haya quedado Me parece pendiente. que ya tenemos a varios que se han excusado, que han dicho Bien, que está muy quedó bien. todo muy claro, pero que Bueno, necesitan. No, yo quería agregar una sola cosa, que si bien bien, estamos hablando sobre la Cámara de Diputados, porque hubo algunas cuestiones ahí que sí. hablaban de finanzas y demás, los principios generales son los mismos prácticamente en todas las legislaturas, cualquiera sea el nivel, cambian un poquito en las unicamerales, pero en algunas cosas muy pequeñas. Pero como dice también Pérez Burbón alias Torchi, si uno conoce cómo funciona la Cámara de Diputados, que es la más grande y aquella en la cual se pueden dar todas las situaciones, conoce todos los demás. Simplemente eso, porque alguien preguntó si era lo mismo para las ordenanzas. Claro, no, ahí hay que ver la dinámica y siempre lo que va a regir el procedimiento es la carta orgánica, ¿no? Entonces, normalmente, como dice Alejandra, los cuerpos legislativos que tienen en común ser cuerpos plurales, mayoritarios, que tomen decisiones, digamos, por votación, hay una analogía, pero puede haber pequeñas diferencias que las puedo conocer mirando la carta orgánica y viendo entonces qué se decide para cada cuestión. Pero como dice Ale, ya si conozco esta, me va a ser mucho más sencillo con estas reglas generales aprenderla de mi consejo deliberante o la de mi legislatura, sin dudas. Bueno, Bueno, yo estoy. puso, Gabriela puso ok, así que nos vemos la próxima. Bueno, me alegro mucho y la próxima nos vemos y les voy a compartir el PowerPoint agregándole lo de Senado para que ustedes tengan las 2 versiones. Bárbaro. Bueno, Muchas que gracias. tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Gracias, Igual. Alejandra. Chau, chau. Hasta luego.